Vamos a continuar con esta temática, relación y pertinencia de la ética en la política. Y vamos a contraponerlo con la perspectiva de la política en la ética, de lo que hemos estado realmente revisando sobre el tema de la ética. La clase anterior estuvimos puntualizando los conceptos de ética, política. Entonces vamos a continuar con esta perspectiva. No se olviden la ética, la reflexión sobre la conducta moral, la moral, reglas y normas de convivencia. No olvidarse esas ideas generales que hemos ya puntualizado. La axiología, la rama de la filosofía dentro de la ética que estudia los valores, para tomar en cuenta algunos aspectos propios filosóficos que nos van a ir ayudando, porque vamos a ver algunos conceptos, sobre todo el concepto de libertad, que es el que nos compete el día de hoy dentro del ámbito ético y político. Bien, otra consideración, la ética y la ciudadanía. No se olviden que el ciudadano es aquel individuo que es dueño de sí mismo, de su destino, de sus decisiones. Está muy relacionado la ética con la política, con el estudio de el comportamiento de los seres humanos y la relación de ellos con los demás. Por lo tanto, va a estar relacionada la ética con la consideración de la ciudadanía. Toda sociedad debería empeñarse en fortalecer los lazos y las perspectivas en cuanto a anhelos conjuntos, a perspectivas, a visiones, a ideales que se puedan alcanzar. Entonces, también estará relacionada la perspectiva de la ética con la ciudadanía. Vamos a revisar este concepto, que es sumamente importante si hablamos realmente de la relación de la ética en el ámbito de la política, de la ciudadanía, de la sociedad en general. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entienden ustedes por libertad? De lo mismo que se puede observar en la imagen. ¿Qué es libertad? ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden por libertad? Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Melanie Salán, ¿qué me dice? ¿Qué es la libertad? Supongo que es expresarnos libremente, o sea, tener un pensamiento aparte de los demás. Bueno, tener un pensamiento propio, ¿ya? ¿Qué nos dice señor Barros? ¿Qué es la libertad para usted? Yo diría que la libertad es decir, como que, por ejemplo, es estar libre de estar, básicamente de que todo el que estaba todo estresado de tanto trabajar, al fin te puede dar una libertad de expresarte, de no estar ahí trabajando en el mismo lugar y estar en tu casa, estar con tus amigos, con tu familia, o ir a algún lugar para relajarte. Para mí yo creo que la libertad es significaría eso. Ya, ok, Mateo, sobre todo el poder realizar algunas actividades y dentro de esas actividades hacerla porque yo deseo, a mí me gusta. Bien, vamos a ver qué nos dice alguien más. ¿Otra opinión? ¿Qué es la libertad? Vayan analizando. Vamos a ver, Melanie Barreno, ¿qué me dice? ¿Qué es la libertad para usted? ¿Qué es ser libre? Es un derecho sagrado e imprescindible. Ya, pero para usted, ¿qué significa de lo que ve en la imagen? No solo lo que nos dice tal vez el diccionario, sino qué le dice a usted la libertad. Para usted, ¿qué es ser libre? Desde su punto de vista, puede basarse en la imagen. Algo dice esa imagen. ¿Qué será la libertad? El derecho de las personas. El derecho de las personas a qué, Pedro?
¿Qué será el derecho de las personas a qué? Vamos viendo, alguien más que complemente esa idea. Tiene que ver con los derechos, obviamente, pero el derecho a qué, sobre todo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué entendemos por el concepto libertad? Escoger sin presión alguna de otra persona. Ya, escoger sin presión alguna. Bueno, ¿qué más es la libertad? Como lo decía anteriormente, pues la habilidad de utilizar el conocimiento para decidir por nosotros mismos. La habilidad ya de escoger a través del conocimiento. Bueno, aquí hay que ser, y vamos con esta perspectiva. Sartre es uno de los pensadores de la corriente existencialista que ha analizado esta idea de la libertad. Tiene algunas frases interesantes. Una consideración: mi libertad termina donde empieza la de los demás. Es una perspectiva que viene desde la época del anarquismo, de la izquierda. Pero sobre todo, el hombre está condenado a ser libre, dice Sartre en esta perspectiva. Porque una vez que está en el mundo, es responsable de todo lo que hace. ¿Qué querrá decir Sartre con esta frase? El hombre está condenado a ser libre. ¿Qué opinan ustedes? Sartre. ¿Qué será? ¿Por qué dice está condenado? Si es libre, ¿por qué va a estar condenado? Si se supone que yo tomo decisiones en libertad, tomo decisiones sin opresión de nadie, ¿por qué dice está condenado? Porque no somos 100% libres. Nos debemos basar en unas reglas, un régimen. Porque hay unas reglas. Bueno, digamos que no hay una libertad absoluta, pero Sartre está hablando un poco más al fondo de este sentido. Yo puedo violentar la norma, puedo irme en contra. Es verdad que hay consecuencias, pero puedo hacerlo. ¿Por qué entonces dice que está condenado a ser libre? ¿Alguien más, otra opinión? Porque siempre estamos tomando decisiones. Ya, porque siempre estamos tomando decisiones. ¿A qué se refiere esto? Yo les he hablado varias veces de Sartre, es uno de los autores que a mí más me agrada como perspectiva. Sartre es un pensador que principalmente cree que la existencia precede la esencia. Es decir, las esencias, lo que yo soy, se construye posterior a mi existencia. Yo no vengo hecho, me voy construyendo. Y el estar condenado a ser libre es justamente esa perspectiva de que siempre estoy tomando decisiones, me guste o no. Yo puedo irme en contra de la norma, en contra de la normativa. Puedo estar en desacuerdo, puede ser que sí, yo incumplo una norma y me condena, pero puedo hacerlo. Aún así, Sartre dice, siempre estoy tomando decisiones. Es imposible que deje de tomar decisiones. Y creo yo, desde mi punto de vista, que aún las decisiones, tratando de recordarle un poco a los griegos, no son tan aleatorias. Deben haber escuchado ustedes alguna vez, las posibilidades son infinitas. Yo pienso que las posibilidades no son infinitas. Es imposible que para un ser finito las posibilidades sean infinitas. Por lo tanto, las decisiones que tomamos van a afectar directamente nuestra vida. Son libremente tomadas, porque ustedes pueden decir, bueno, yo tengo que venir a clases porque si no mi mamá, mi papá me hablan, después me han de estar diciendo, salen Idukai, que no he entrado a clase. Pero de todos modos puedo tomar la decisión de no entrar. ¿Me atengo a consecuencias? Sí, porque debemos ser responsables, como dice Sartre. Cada una de las decisiones que tomamos debe ser responsable. ¿Por qué? Porque actúa la conciencia, como decía Shirley. Hay un ámbito de conciencia, de toma de decisiones racionales que hace esta consideración importante. Por lo tanto, la libertad no es una libertad sin más, es la toma de decisiones,
pero que detrás conlleva una responsabilidad. Ahí la relación de la ética con la política. Una toma de decisiones, pero una toma de decisiones que debe ser consciente. Vamos a ver algunas consideraciones. La libertad como participación. Dicen, disculpe, entonces está como en contra de René Descartes lo que dice pienso luego existo. Sí, a ver, pienso luego, sí. Sartre considera principalmente que la existencia precede a todo tipo de esencia. Yo primero llego al mundo, dice Sartre, no es que estoy pensando y luego sé que estoy aquí, o no es que soy yo y de ahí veo mi existencia. Toda la existencia precede realmente a la esencia. Y es interesante esto. ¿Por qué razón? Porque no estamos acabados, esto es lo que está diciendo Sartre. Nosotros no tenemos un criterio de un destino, por ejemplo. No es que yo nací y voy a hacer lo que mis padres quieran, no. Es una construcción constante. Todos los días debemos ir construyendo. Sartre hablaba de un método, porque él dice que la existencia carece de sentido. La realidad no tiene sentido. Quien le da sentido somos nosotros. Por lo tanto, él utilizaba el diario, escribir todos los días, metas cortas, metas largas, para ver qué puedo dentro de eso ir realizando. Por ejemplo, el día de mañana me voy a levantar más temprano para leer un libro. ¿Sí? Esa es una meta. Y le voy dando sentido a la existencia. ¿Cómo se relaciona esto con la libertad? Porque estoy tomando decisiones responsables, coherentes, con sentido. No simplemente espero que las cosas me lleguen y de ahí tomo decisiones, sino que yo planifico mi vida. Y puede ser que la vida no tenga sentido, pero quien le da sentido somos nosotros, entonces es importante que nos pongamos a pensar sobre nuestra propia existencia, sumamente importante. Dicen, pero cuando tenemos tipo 5 años no podemos hacer eso. Cuando tenemos 5 años, tal vez no podamos decidir y nos guiamos muchas veces por las pasiones y esperamos que nuestros padres nos delimiten hasta dónde podemos guiarnos. Es verdad, no siempre podemos estar dentro de ese proceso. Para Sartre, el punto clave es la crisis existencial, el punto de quiebre donde usted se da cuenta realmente que está existiendo. Usted existe desde el momento que nace, pero no siempre tiene conciencia de esa existencia. ¿Sí? ¿Por qué decía Descartes, pienso, luego existo? Porque él decía, hay un momento donde me doy cuenta de que la existencia está ahí porque estoy pensando que existen las cosas. Sartre dice, a ver, primero llegamos al mundo, existimos, estamos aquí. Puede ser que no todo el tiempo tenemos conciencia, pero sí llegamos a un punto en el que, por ejemplo, yo me siento a pensar y digo, ¿qué hago aquí? Porque por lo general es en su edad lo que comienza a darse estas crisis existenciales. No a todos les da. Puede ser que lleguen a los 40 años y vivan de lo que supuestamente la gente cree que es la mejor vida, contentos, felices, y nunca se han preguntado por qué su existencia es su propia existencia. Aquí hay dos elementos. Dicen, disculpe, pero hay personas que dependen aún como de sus padres, tipo como personas que tienen síndrome de Down, entonces ellos no tendrían libertad. Ya, aquí hay un elemento. La libertad no es la conciencia de la toma de decisiones, sino es simplemente la toma de decisiones. Volvamos al caso del niño de 5 años. Hay dos elementos. Una, el darse cuenta de la existencia, de ese sentimiento que dice Sartre. Pero cuando yo tengo 5 años y quiero jugar, decido jugar. ¿Qué va a hacer mi mamá? Me habla porque no debía en ese momento jugar. Pero tomé o no tomé una decisión. Consciente o inconsciente tomo decisiones. Las personas también con algún tipo de capacidad especial también toman decisiones. El hecho solo de, por ejemplo, me levanté, me puse estos zapatos en vez de los otros, es una toma de decisión. Superflua, pero es una toma de decisión. Tal vez que yo me haya puesto estos zapatos y no los otros no cambie el sentido de mi vida, ni que por eso voy a ser mejor profesional.
¿Pero es toma de decisiones? Sí. ¿Qué está diciendo Sartre? La libertad se limita a eso. Desde el momento que nosotros nacemos estamos tomando decisiones. Lloro, no lloro, cuándo pido, cómo. Sí, son decisiones. Puede ser que no sean decisiones conscientes, pero Sartre no está hablando de la conciencia en este punto. Está hablando directamente de la toma de decisiones. ¿Por qué es más palpable cuando ya tenemos conciencia? Porque ahí comienzan las decisiones de forma coherente, es decir, decisiones responsables. Pero aún así, yo, qué sé yo, tenía 11 años y sabía que no debía salir a jugar porque debía entrar a clases. Salí a jugar, tiene una consecuencia, pero estoy tomando decisiones. A eso se limita. Todos tomamos decisiones, independientemente de nuestra capacidad, de nuestra condición, de nuestra situación. A lo que me refiero con la parte del tener conciencia de la existencia es porque para Sartre el momento que nos damos cuenta de la existencia de la nada, podemos ir planificando de mejor manera, podemos ir entendiendo nuestra realidad. Deben algunos de ustedes haberse dado cuenta en algún punto de su vida que lo que hacen carece de sentido. Por ejemplo, ¿para qué me compro un nuevo teléfono? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué tengo dinero? Ustedes pueden decir para comprar cosas, para vivir mejor, pero ¿por qué? Hay muchas personas que no necesitan eso y viven bien. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Esos son puntos en los que en algún momento de su vida se va a preguntar. Espero que sea ahora y no a los 50, a los 60 años, cuando ya realmente es importante, pero de todos modos es más importante en este momento porque podemos planificar. No sé si se entiende ahí ese sentido, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Una otra duda? ¿Por qué tomé a Sartre? Hay muchas concepciones de la libertad, no solo la de Sartre. Hay otras consideraciones de otros filósofos que plantean otros criterios sobre la libertad. ¿Por qué tomé el de Sartre? Porque principalmente el de Sartre creo que es el más conciso en cuanto a lo que la libertad es. No nos está diciendo, tiene que ver con la conciencia, solo cuando se sea ciudadano, cuando se es mayor de edad, solo cuando yo me he dado cuenta de mi realidad. No, Sartre dice siempre, se está tomando decisiones. Claro, puedo regresar a la diapositiva de ética y ciudadanía, no hay ningún inconveniente. Solo estoy definiendo un poco aquí el concepto de la ética y la ciudadanía. No se olviden que está muy ligado a la consideración política. ¿Alguien alguna otra duda? Por favor, pregunten. No se olviden, yo tomo una perspectiva. La filosofía es muy amplia. Ustedes pueden encontrar y buscar concepto de libertad en algún otro filósofo. Y pueden decir, no, el profe está equivocado. ¿Cómo va a decir eso que nosotros siempre estamos tomando decisiones? No hay problema, pero traten de traer esas opiniones. Por ejemplo, como sobre todo el año pasado, algunos de ustedes trajeron opiniones cuando estuvimos leyendo algunos textos. Entonces traigan esas opiniones o frases que encuentren de filósofos sobre la libertad. Traten de buscar estos elementos para contraponer, porque no todos piensan, no todos los filósofos tienen el mismo criterio. Bien. Vamos con la libertad como participación, porque estamos relacionando el concepto de libertad con el de la política. Derecho de los ciudadanos para formar parte de todas las decisiones del país es propiamente la libertad como participación. Por favor, anotarán que son cada uno de los elementos relacionados del concepto de libertad con el ámbito ya propiamente político, en el de la participación. Sabemos desde ciudadanía, hemos visto, creo, algunos ya les cansa oír varias veces estos elementos, pero es parte justamente, en este caso, de nuestro análisis filosófico. Cómo la libertad está mucho más evidenciada en estos ámbitos de la participación, de la toma de decisiones. Es mucho más claro aquí, porque nosotros decimos, sí, yo voté por un candidato y no por el otro, y esa es realmente la expresión de la libertad. Y por esa razón tomó a Sartre. Porque él dice, no es solo eso, usted puede haber tomado y votado por Arauz y luego estuvo acomplejado porque ganó Lasso, o viceversa, ¿sí? Cualquiera de las dos decisiones realmente
influyen. Y por eso yo siempre les decía, es importante sentarse a pensar y tratemos de ver un cambio en cualquier propuesta que se tenga. La libertad como independencia. Hay que determinar los límites entre los individuos y la colectividad. Hay que determinar hasta qué punto realmente la comunidad puede tomar decisiones por el colectivo. Ejemplo, uno de los elementos críticos sobre la libertad en la actualidad es si podemos o no tener un seguimiento constante de las personas. Los drones que nos han permitido tener tomas a distancias cortas, algunos creen que a través de estos elementos podemos tener un control más exhaustivo de las personas. ¿Qué pasa? Hay que delimitar qué es lo privado. No puedo permitir que tengan cámaras dentro de mi hogar y estén viendo todo lo que hacen o lo que hago. En este caso, pueden ver parte de lo que se está sucediendo por la forma en la cual estamos educándonos, pero hay propuestas que plantean esta perspectiva. Hay propuestas, por ejemplo, de la libertad de opinión, pero ¿hasta dónde realmente la libertad de opinión es una opinión y no una burla, un elemento que pueda ofender a las otras personas? Ese es el punto de la libertad como independencia, la toma de decisiones independientemente, siempre y cuando los criterios de la comunidad no violen los derechos individuales y la individualidad no se vaya en contra de los derechos comunes. Aquí hay muchas aristas que podemos ir visualizando y ejemplificando, pero sobre todo es esta idea de que somos comunidad, tenemos la idea de comunidad, pero el individuo tiene límites. No puede el individuo ser violentado en todos sus elementos. ¿Alguna inquietud, alguna duda, algún ejemplo, tal vez algún tema sobre esta consideración? No se olviden entonces puntualizar la libertad como independencia. La libertad como autonomía. Identificar e incorporar en todas aquellas acciones que engrandecen al ser humano. Nosotros siempre recalcamos el ingenio del ser humano, la posibilidad de que el ser humano haga ciencia, haga tecnología, tenga avances muy importantes, pero muy pocas veces recalcamos que el ser humano tiene acciones que hacen del ser humano lo que realmente debería ser, un agente de cambio. Dentro de esta consideración, los movimientos, sobre todo minoritarios, creo yo, son aquellos que deben mayormente escucharse, aquellos que son agentes de cambio y a veces no nos damos cuenta de estos elementos y solo vemos lo superficial. Hay que incorporar entonces en nuestra vida todas aquellas acciones que engrandecen al ser humano, la solidaridad. Por eso veíamos y por eso yo les ponía esto de los valores de la axiología. ¿Por qué hablé de la axiología? Principalmente porque a través de los valores se van generando estas acciones que engrandecen al ser humano. Y nos dan autonomía, nos dan la posibilidad de tomar decisiones de forma autónoma, dependiendo de las posturas que tengamos. Cada uno tenemos una forma de entender el mundo, entonces es importante plasmarla desde nuestro punto de vista. Bien, eso cerrando como la consideración de la libertad en estos tres ámbitos, como autonomía, como independencia, como participación. Vamos con el término de igualdad y con eso vamos a ir cerrando. La igualdad puede darse en diferentes elementos. Una igualdad ante la ley, una igualdad de oportunidades o una igualdad ante la prestación social, es decir, la incursión de la seguridad social en las necesidades particulares y colectivas de cada uno de nosotros. La igualdad aquí está muy relacionada con lo que ustedes decían, con la posibilidad de la equidad. Aquí igualdad
sobre todo es la posibilidad del acceso de forma igualitaria. Hombres y mujeres de cualquier género, de cualquier consideración social, de cualquier perspectiva, de cualquier punto de vista, eso es la igualdad. No se olviden que nosotros diferenciamos de igualdad de equidad, es verdad, que la equidad es la posibilidad de darle a cada quien dependiendo de sus necesidades. Este ámbito de igualdad en este punto se relaciona con la equidad. ¿Por qué razón? Porque es la posibilidad de acceso. En ese acceso debe dársele dependiendo de sus propias necesidades. Entonces, hay igualdad en estos tres ámbitos y la ética es en este punto es el análisis del comportamiento de los seres humanos que están abiertos a dar oportunidades a todos los seres humanos con sus diferentes puntos de vista, criterios, opiniones. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta ahí? ¿Alguna opinión? Bien, vamos a cerrar entonces, ya que nos da unos minutos, con el respeto activo. Más allá de la tolerancia, que, bueno, debemos cultivar tolerancia, pero no es ese el objetivo realmente, porque la tolerancia es simplemente, bueno, usted está ahí, yo no le hago caso, le tolero, pero hasta ahí llegamos. En cambio, el respeto activo es el interés positivo por comprender los proyectos de las otras personas. Entonces, no es solo que le tolero, usted está ahí, tiene un punto de vista diferente, bueno, existe, qué bueno que exista. Nada más. El respeto activo es la posibilidad de saber, inmiscuirme. Obviamente no voy a estar preguntándole a todo el mundo qué opina, tampoco es que sea de interés yo estarles diciendo todas mis opiniones, o realmente de ese interés que realmente pueda facilitarse. Pero ¿a qué me refiero con interés positivo? Muchas veces los compañeros o personas que conocemos se acercan a nosotros y no tenemos la facilidad o la apertura, mejor dicho, de escuchar. El respeto activo sobre todo es de escucha. Tratar de escuchar los otros puntos de vista cuando no los compartamos, aun cuando no los entendamos. No es ese sentido de la tolerancia. Por eso estoy siendo tan categórico aquí, diciendo, bueno, hay veces que hay personas que no les interesa contarnos. Debemos respetar sus puntos de vista. Pero muchas veces se han acercado personas con criterios diferentes a los nuestros. Y nosotros decimos, bueno, sí, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, ustedes están ahí y listo, gracias. Chao, nos vemos. No es eso el respeto activo, por si acaso. Es la posibilidad de escuchar y generar un intercambio de ideas. Solo a través de la tolerancia activa podemos generar un cambio, pienso yo. Pero esto sí necesita de su posibilidad o de la posibilidad de abrir nuestra mente, de su posibilidad de no estar cerrados a los criterios unilaterales. Nosotros nos apasionamos y los latinos somos así, desde la época de los griegos, que de donde nos viene el término latino. Muy apasionados y lo que nosotros creemos a capa y espada hasta la muerte. Tenemos que tratar de abrir nuestra mente en lo más posible. No digo que se crean todo lo que escuchan, ni que escuchen cualquier cosa que se plantee, sino que sean críticos y sobre todo estén abiertos a la posibilidad de que las personas en el momento que se acercan es porque tienen alguna necesidad de ser escuchadas. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos ahí. ¿Alguna crítica, alguna opinión? Hasta ahí. ¿Algo en lo que no estén de acuerdo? No, profe, ¿cómo va a decir eso? Lice, yo algo que no estoy de acuerdo es que lo tomé como ejemplo a Sartre para decir sobre la libertad, porque él dice, ya sea consciente o inconscientemente, tomamos decisiones. Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tomar las decisiones conscientemente, o sea, lograr ser conscientes de nuestras decisiones. Ya, ok. En este punto, justamente por eso puse la frase en este sentido, como él la manifiesta.
es responsable, dice Sartre, el momento que se elige, de todo lo que se hace. El crear conciencia, y por ejemplo Sartre, porque también me agrada mucho Sartre, Sartre era muy involucrado en su comunidad, en el cambio de su comunidad. Era un pensador que no se sentaba a pensar desde su asiento, lo hacía desde la realidad. Entonces tenía una responsabilidad, una correlación con el sentido de la libertad y la responsabilidad con los demás. Es verdad, Sartre puede ser tal vez un pensador que diga, sí, todos somos libres y a veces se quede solo en el sentido de la toma de decisiones. Pero miren la frase, el hombre está condenado a ser libre porque una vez que está en el mundo es responsable, dice Sartre, de todo lo que hace. Entonces, la toma de decisiones debe ser responsable porque le va a afectar. Pongo el ejemplo nuevamente del niño. Puede ser que el niño no se dé cuenta que está haciendo mal, pero luego la mamá le habla. ¿Le afectó o no le afectó? Le afectó, aunque no esté consciente del todo. Posteriormente, en lo posible, no hará eso o lo hará sabiendo las consecuencias que trae. Por lo tanto, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad, por más que parezca del todo no consciente, sí hay una responsabilidad. Usted no entra a clases y veamos qué les dicen sus padres. ¿Sí? Todo tiene una consecuencia. Bien, jóvenes, gracias por su participación. Nos vemos a la última hora en Ciudadanía. Suerte.